Bienvenido al podcast de Expresar Emociones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Expresar Emociones. Yo soy Miguel Ángel Sotomayor. Yo soy Diana Gómez y platícanos, Mike, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? El día de hoy vamos a hablar de un tema que es esperanza y optimismo. Ay, qué bonito. Así es. ¿Cuáles son las diferencias de esperanza y optimismo? ¿Vamos a platicar de esto, Mike? Así es, vamos a hablar de qué es la esperanza, qué es el optimismo, ¿no? Sus diferencias y también para qué nos sirven y cómo se relacionan con las emociones y con el bienestar. Y no nada más vamos a hablar de ellas, vamos a hablar de sus opuestos para poderlas entender. De su némesis. De su némesis, el pesimismo, la desesperanza, cómo influye en nuestro estado de ánimo, cómo influye en nuestra forma de pensar, en nuestras decisiones, en fin. Vamos a estar hablando de esto el día de hoy. Así es que, Diana, me siento optimista por el episodio de esta semana. Bueno, pues, ¿qué te parece si vámonos a un bloque comercial de inmediato para empezar a hablar de lleno de esperanza y optimismo? Regresamos. Y ya estamos aquí para empezar a hablar sobre la esperanza y el optimismo, pero Mike, guíanos, ¿por dónde empezamos? Bueno, Diana, vamos a empezar primero por el opuesto del optimismo, que es el pesimismo. Y quiero empezar por este concepto de pesimismo para entender cuáles son las implicaciones de vivir bajo vamos a decir, bajo estado de ánimo y por qué es importante el optimismo y la esperanza. Así es que, bueno, el pesimismo es un estado de ánimo, pero también incluso hay una doctrina filosófica que lo que dice, lo que sostiene es que vivimos en un mundo malo, en el peor de los mundos, que dice que el mundo es un dolor perpetuo, un dolor constante, o que eso es lo que existe en el mundo, un dolor perpetuo, y que nuestra función como seres humanos o nuestro destino es pues tratar de sobrevivir a eso y de obtener algo que nunca obtendremos porque pues todo es malo, ¿no? Entonces el pesimismo niega cuestiones como el progreso de la sociedad, como cuestiones como la bondad, ¿no? de la naturaleza humana. Y entonces desde el punto de vista tanto psicológico como psiquiátrico también es uno de los rasgos o síntomas que están presentes en lo que se conoce como la depresión. ¿Okay? Entonces, el pesimismo lleva a la desesperanza. Mi visión del mundo es de que solo hay cosas malas y que solo me toca sobrevivir y que todo aquello a lo que aspire nunca lo voy a obtener, pues entonces no tengo esperanza. No tengo esperanza de lo que de que voy a estar mejor, de que me voy a sentir bien. Y entonces ahí es donde nos lleva a la desesperanza. Y simplemente, Mike, como con esta doctrina filosófica que dice que estamos en el peor de los mundos posibles, yo creo que ahí ni ganas. Exacto. Ni ganas de vivir. Entonces, ¿para qué estoy aquí? ¿No? Sí, Fíjate, ¿no? Y ahí es donde nos encontramos con uno de los problemas del pesimismo, que es cómo te sientes. O sea, en este programa, en este podcast, en este proyecto, no nada más en el podcast, nosotros hablamos del bienestar y creemos en el bienestar. Entonces, si estamos en pesimismo y creemos que pues, vivimos en el peor de los mundos, que no hay progreso en la conciencia, en la naturaleza humana, ¿no? Que estamos defendiéndonos de todo lo malo, que ese es nuestro destino, pues entonces, ¿cuándo vamos a estar en bienestar? Ni siquiera existe ese concepto o esa visión, esa concepción del bienestar. ¿Por qué? Pues más bien siempre estamos en malestar y siempre vamos a estar así bajo el pesimismo. Entonces, si fuéramos tan pesimistas que nunca vamos a tener el bienestar, ni siquiera haríamos este podcast. Exactamente, ni siquiera. Vámonos, Mike. Ni siquiera entonces, bueno, con eso concluimos. Muchas gracias. Vámonos por unos vinos. Mira, eso sí. Esa voz mía. Hoy hay esperanza. Hoy hay esperanza porque hoy es noche de vinos. De cata. Ajá, sí, es de cata de vinos, de club de vinos. Es que bueno. Bueno, continuemos. Pero fíjate, y ahorita, de hecho, te voy a hablar de algunas otras
otras cosas que me tienen optimista, como un nuevo proyecto y bueno, todo esto, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa cuando estamos en el pesimismo? ¿Qué interpretaciones hacemos de los sucesos de nuestra vida cuando habitamos en el pesimismo, Diana? Pues yo pienso que lo primero es que nos reafirmamos el hacernos víctimas o reafirmamos nuestras creencias de que algo iba a salir mal. Entonces, creo que podría ser, vivir en el pesimismo es como decirme a mí misma, ya ves, te lo dije, iba a salir mal. Claro, ¿no? Entonces es reafirmar, sentirnos víctimas. Fíjate que estar en el pesimismo nos da una excelente oportunidad de tener a quien culpar. Uh-huh. O sea, todo lo malo está ahí afuera y entonces pues, no importa lo que haga, pues, o sea, solo voy a sobrevivir, ¿no? Y sobrevivir sintiéndome mal. Por lo tanto, pues el mundo es malo, entonces el mundo está para que le pueda echar la culpa de todo lo que me sale mal. ¿Qué hace? Que no me pueda enfocar en las cosas que me van a llevar a un bienestar, porque ni lo voy a buscar, no lo voy a buscar porque ya por defecto ya tengo ahí el pretexto de que no existe. Entonces, ¿para qué me muevo? ¿Para qué me hago responsable de mi vida, de mis actos, si yo soy una víctima? Entonces, el pesimismo o vivir, ¿no? Pensando en el pesimismo, habitando en el pesimismo, pues hace que nuestras interpretaciones de los sucesos estén alineadas precisamente con la tragedia, con la calamidad, con el malestar, en pocas palabras, ¿ok? Entonces, bueno, desde ahí ya no tenemos posibilidad del bienestar. Quizá por casualidad, porque algo sucedió a nuestro alrededor que nos puso en una situación favorable, pero nuevamente, si tenemos ese discurso de que el mundo es malo, entonces voy a decir, bueno, sí, pero no me va a durar porque esto se va a acabar y entonces ni siquiera voy a poder disfrutar las cosas buenas que lleguen a mi vida, ¿no? Y si recordamos una frase que yo comentaba que no es mía, desde luego yo la aprendí de alguien, en el episodio 34 de Compromiso y Bienestar, que ha sido uno de mis temas favoritos, Diana, ahorita que estamos aquí, que lo comento, yo decía, solo distinguimos aquello a lo que estamos comprometidos. Entonces, si estamos dentro del pesimismo, ¿qué vamos a distinguir en el mundo? ¿Qué vamos a distinguir? Vamos a distinguir las razones por las cuales estarnos lamentando de nuestra situación. Entonces, tú lo dijiste muy bien, nos hace sentir víctimas, ¿no? Ahí es una receta para mantenernos en ese victimismo. Así es, solo vamos a distinguir todo aquello que no funcionó, todo aquello que salió mal, todo aquello que me lastimó, todas aquellas situaciones que me hacen nuevamente reafirmar que este mundo es un caos. Así es. Ahora, ¿qué hay de esas cosas buenas? De la bondad de las personas, de las bendiciones, de todo eso bueno que podemos tener en nuestra vida. Realmente no existe o no lo distinguimos porque estamos en el pesimismo. Yo creo que no lo podemos ver. No lo podemos distinguir. O sea, somos selectivos y escogemos, y fíjate, escogemos lo que nos hace sentir mal. ¿Para qué no? ¿Para qué hacemos eso? Autocastigarnos. Exacto, es como autocastigarnos. Entonces, por eso, bueno, quería empezar con esto para plantear ese escenario pesimista. Pero Oye, ahorita nos vamos al otro lado. Como un ejemplo muy bobo, decir, es que Mike, acabé el maratón. Y que tú me dijeras, pues sí, pero no quedaste en primer lugar. Sí. ¿Y cuánto dinero ganaste? Ajá. ¿Sí? ¿Te tocaste premio? ¿Te subiste al podio? No, pues no. Y me acuerdo cuando lo corriste. Precisamente. Bueno, entonces hay dos posturas al menos. Bueno, puede haber muchas posturas, pero aquí yo estoy poniendo ejemplo dos posturas. Una que diga, si espero lo peor, no me llevaré decepciones. Que yo no sé si la has escuchado, yo la he escuchado varias veces. Si espero lo peor, no me llevaré decepciones, por lo tanto, por eso me conviene ser pesimista. Pero también hay otra que yo se la escuché a Fernando Sáenz Ford, que decía, si dejas de esperar para evitar la desilusión, ya vives en la desilusión. Entonces, pues, si tú consideras que debes dejar de esperar para evitar llevarte decepciones, más bien pregúntate si no estás ya en un estado de desilusión en el cual pues no estás saliendo y tú mismo te estás manteniendo ahí. Ahora, ¿por qué querríamos salir del pesimismo? Bueno, para empezar, porque no se está bien ni no se siente bien estar en el pesimismo. Nos lleva al malestar, ¿no? Por defecto nos lleva al malestar. Ahora, hay una emoción fundamental detrás del pesimismo, que yo lo considero así. Esto no es algo que yo haya necesariamente encontrado en la literatura o en lo que estábamos revisando, pero
Yo identifico una emoción fundamental en el pesimismo, Diana. ¿Puedes adivinar cuál es? El miedo. Perfecto. Palomita. Aquí me pasó, ¿No? Mike, el acordeón con la respuesta. Por eso la supe bien rápido. Así es. Pero sí, el miedo nos puede llevar justamente a no esperar nada, a preferir quedarnos como en un estado, en una situación, en una emocionalidad donde nos protegemos a nosotros mismos para evitar a lo mejor un dolor futuro. Así es, Diana. Y además, recordemos, como lo vimos o lo escuchamos en el episodio número 5 que hablábamos del miedo, que ¿para qué se presenta el miedo? ¿Cuándo se presenta el miedo? Cuando hay algo que yo percibo como una amenaza y además percibo o juzgo que los recursos que tengo para afrontarla no son suficientes y entonces esa desproporción entre el tamaño de la amenaza y el tamaño de mis recursos que son menores es lo que produce el miedo. Entonces, bajo esta perspectiva, bajo esta definición de miedo, en el pesimismo, como estoy en un mundo que es malo, o sea, nos tocó el peor de los mundos, entonces hay una amenaza constante. Uno de los componentes del miedo, ¿ok? Y el otro es, decía ahí, yo comentaba la frase hace un momento que hablaba de lo que es el pesimismo, que decía que niega ese proceso de la civilización, además el dolor es perpetuo y nuestro destino es pues tratar de obtener algo que nunca vamos a obtener. Entonces no vamos a obtener los recursos para afrontar esa amenaza porque no los hay, ¿no? Porque estamos en el peor de los mundos. Entonces son esos dos componentes del miedo. La amenaza o la percepción, el juicio de que hay algo que es una amenaza y el juicio de que no tengo los suficientes recursos para hacer frente a eso. Entonces, si todo es una amenaza y estoy condenado a que no voy a obtener lo que quiero, entonces ¿cuándo voy a poder desarrollar los recursos para enfrentar a esa amenaza? Y por lo tanto, ¿cómo voy a hacer que el miedo disminuya? Entonces, ¿ven la dinámica y la conversación en la que nos mete el pesimismo? Entonces, por eso es importante distinguirlo, no hablar del pesimismo. Yo aquí los invitaría, y Diana te invitaría también, a que constantemente hagamos un ejercicio y cuando veamos el mundo negro, el mundo oscuro, el mundo gris, que las cosas no salen como pensamos, si realmente hay algo mal en el mundo o tal vez ya nos enfrascamos en el pesimismo y por lo tanto nosotros estamos creando esa tormenta y estamos, vamos a decir, nosotros mismos nos estamos evitando o nos estamos limitando para poder distinguir los recursos que van a hacer que nos sintamos mejor, que veamos nuevas oportunidades y salir del hoyo en el que estamos. Y aquí también es importante retomar la parte de qué historias o qué cuentos nos estamos contando a nosotros mismos. Si nosotros mismos nos estamos diciendo todo el tiempo, es que no puedes, es que esto no se va a dar, es que vas a fracasar, es que no te va a hacer caso, es que te van a despedir, pues si yo me estoy repitiendo eso, ¿quién es el que está escuchando eso? También soy yo. Claro. Entonces debemos de tener cuidado de lo que nos decimos porque estamos escuchándonos y nuestra mente, nuestra conciencia nos va a decir sí. Tienes razón, todo va a salir mal, te van a despedir, vas a fracasar, etcétera, etcétera. Y esa emocionalidad negativa, ese miedo a fracasar o ese miedo a lo que pueda suceder, pues se va transformando en nuestro estado de ánimo. Y tener un estado de ánimo pesimista, yo no sé, Mike, si tú has estado cerca de alguien o conversado con una persona que sea muy pesimista, donde siempre tenga los ejemplos de todo lo que puede salir mal, es incluso emocionalmente desgastante, Claro, es desgastante. Porque tienes que sostener una energía de una carga negativa, de una carga pesada que te mantenga en esa emocionalidad de un pesimismo. Y eso es agotador. Así es, sí. He estado cerca de personas que le ven el lado oscuro a todo, el lado negativo. Ahora, a veces hay una ventaja. Y perdóname, Mike, que te interrumpa. Hay veces que dicen, es que soy precavido o soy precavida. Claro. Por eso veo el aspecto negativo. Pero yo creo hay una forma sana de ser precavido, de tener precaución con las cosas, y hay otra forma de siempre verle el aspecto negativo de todo lo malo que pueda suceder en todas las situaciones. Así es, Diana. Hay una dinámica que, bueno, yo he utilizado en algunas ocasiones o he participado en ella, que se llama 6 sombreros para pensar.
No lo voy a explicar ahorita a detalle, pero los sombreros tienen diferentes colores y cada color representa una actitud. Entonces está el sombrero blanco, por ejemplo, el del optimismo. También está el sombrero negro, que es el del pesimismo. Entonces, de lo que habla esta dinámica o lo que busca es como hacer conciencia de que diferentes actitudes son muy valiosas en los equipos de trabajo porque pueden ver partes de la realidad que no ven los demás. Uno de ellos es el sombrero negro, que es también como el abogado del diablo, el que está viendo por qué va a salir mal algo, o sea, el pesimista, que tiene una función. ¿Ok? Tiene una función, pero tiene una función como comportamiento puntual, no como estado de ánimo, ¿no? Entonces, está bien si yo de repente soy un poco, le voy a poner entre comillas pesimista o adopto esa postura porque es para protegerme. Ahorita vamos a hablar un poco. Me pongo ese sombrero en esta situación. Exacto, pero no soy eso, no vivo mi vida no vivo mi vida con ese sombrero, o sea, vivo mi vida cambiándome de sombreros. Ahorita vamos a ver por qué o cuándo nos puede ayudar. Sin embargo, aquí de lo que estamos hablando es el pesimismo como un estado de ánimo, como algo como una actitud ante la vida, ¿ok? Y yo quiero poner un ejemplo, Diana, de cuando yo he estado con una actitud pesimista que incluso sin darme cuenta. Siempre, Mike. Así Pero es. llego yo a alegrarte la vida y a generarte esperanza. De nada. Fíjate que estoy pesimista porque digo, ya va a venir Diana y me va a empezar a molestar y me va a empezar como siempre, ¿no? Pero bueno, hubo una temporada, ha habido una temporada que yo creo que duró unos cuantos años, en donde a mí me estaba costando mucho trabajo lograr ciertos objetivos, o ir más allá de donde estaba, vamos a decir, de manera cotidiana. O sea, estaba en mi trabajo, ¿no? En mi empresa, con mis proyectos, poco a poco saliendo adelante, pero me costaba trabajo como dar un paso mayor, porque además ni siquiera tenía energía, ni siquiera tenía ganas, no me arriesgaba, no tomaba riesgos, no me atrevía. Más que no arriesgarme, decía yo, ni siquiera me atrevía. Entonces mi avance en términos del éxito pues, económico, vamos a decirlo así, y hasta de mi desarrollo profesional, yo me sentía estancado. Sentía que no estaba avanzando, que prácticamente me estaba manteniendo o estaba avanzando muy, muy lento. Y me di cuenta que en algún momento empecé a reconocer que yo me sentía pesimista por situaciones que habían ocurrido, eventos en mi vida que habían ocurrido anteriormente, pues estaba viviendo en el miedo y trataba de protegerme y entonces me había vuelto un poco pesimista. No te voy a decir que en todas las cuestiones de mi vida o si hablabas conmigo tú a lo mejor ni siquiera te dabas cuenta que estaba en un pesimismo, pero yo lo veía manifestado en la energía que yo tenía y además en los resultados que yo veía y que decía es que pues no sé si voy a salir adelante o no sé si voy a lograr ciertos objetivos que yo quiero, pero ¿cómo le hago? Entonces estaba como en esa conversación, ¿ok? Pero pues está la otra contraparte que es la esperanza y la esperanza es una emoción. Entonces aquí fíjate, la esperanza es una emoción, el optimismo es una actitud. O sea, la esperanza es algo que ya estás sintiendo y el optimismo es una forma en cómo enfrentas o cómo encaras la vida. Entonces, la esperanza es esa emoción que tenemos que nos da como una especie de certeza de que las cosas nos van a salir bien, de que vamos a lograr lo que buscamos. Y cuidado aquí porque esperanza a veces se relaciona la esperanza con la ingenuidad o con que pues incluso es tonto el que tiene esperanza. Y sin embargo, esperanza no es ignorar los problemas, no es pretender que no existen, no es minimizarlos ni siquiera, sino es más bien descansar como en esa confianza de que somos y seremos capaces de enfrentar esos problemas, de superar esos problemas y de que pues ante esas cuestiones que van surgiendo, esas adversidades, hay bendiciones ocultas o hay beneficios. ¿Ok? Entonces no es pensar que no hay problemas, sino hay pensar que si se presentan los problemas, vamos a poder resolverlos y los vamos a poder resolver de manera exitosa. Y es que muchas veces, Mike, ante una crisis de cualquier índole financiera, de relaciones, laboral, profesional, muchas veces ante una crisis es cuando realmente sacamos quiénes somos, es decir, donde trascendemos muchas de nuestras de los problemas, donde, como mencionas, surge esta esperanza de que podremos
resolver las situaciones o de que podremos tener los recursos necesarios para resolver cierta situación y sobre todo que después de esta crisis vamos a obtener a lo mejor algún aprendizaje, alguna enseñanza que incluso, como se dice coloquialmente, lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, esta esperanza nos da como una velita, un faro de luz al final del túnel para confiar de que para algo se están presentando estas situaciones y esa esperanza, esa emoción nos permite atravesar dichas situaciones donde hay veces que nos vemos tan perdidos. Así es, o sea, exacto, nos lleva a movernos, a atravesar, como dices, ¿no? Nos da esa energía, esa luz de que sí vale la pena y entonces sí voy a llegar a algún lado y por lo tanto me atrevo a hacerlo, ¿no? Entonces, la esperanza es esa emoción que sentimos, el optimismo es esa actitud, ¿no? Es una actitud para ver las cosas de manera positiva y creer que hay probabilidades que nos favorezcan y centrarnos en esas probabilidades y entonces distinguir las cosas que nos van a permitir obtener esos beneficios, ¿no? Oye, Mike, pero mencionas que el optimismo es una actitud, pero también podría ser una emoción, porque yo puedo decir me siento optimista. Es que la emoción sería la esperanza. Me siento esperanzado, o sea, pero van muy de la mano. Así como la desesperanza y el pesimismo, el optimismo y la esperanza van muy de la mano, porque precisamente el optimismo, que es, como te decía, esa actitud para ver las cosas de manera positiva, pues es como un campo fértil para la esperanza. Es decir, que si yo no me siento esperanzado, pero empiezo a cambiar mi conversación interna y empiezo a centrarme, vamos a decir, empiezo a adoptar una actitud optimista, puede ser que cuando empiece no sienta esperanza, pero voy a estar trabajando en cultivar pues mi mente para que la emoción de la esperanza se pueda hacer presente, se pueda enraizar. O sea, como que voy entrenando mi mente para cambiar, o mi mente, mi corazón, mis sentimientos, todo mi ser, para cambiar de un estado de ánimo pesimista a un estado de ánimo optimista y que se vuelva pues una actitud frente a la vida. Así es, así es. Entonces, la emoción que se cultiva a partir del optimismo es la alegría, ¿sí? Y de esto también ya platicamos. La esperanza exacto, ya hablamos de la alegría. Entonces, con la esperanza Episodio también 21. Viene la alegría. Y el optimismo no es la ausencia de miedo, sino es una decisión sobre cómo abordarlo, cómo abordarlo, porque el miedo no es que afronte el miedo, sino abordo el miedo. El miedo, recordemos, es una señal. Miedo, episodio, ya lo dijimos, episodio 5. Entonces, el miedo siempre va a haber, van a estar presentes. Y el optimismo no es que no tenga miedo, sino es tengo miedo, pero es cómo voy a abordar ese miedo. A ver, tengo miedo, pero entonces sé que necesito desarrollar recursos. O puede ser incluso, ahorita no puedo, pero soy optimista porque sé que sí voy a poder pronto. Si me centro en lo que necesito centrarme para entonces sí poder. O sea, el optimismo tiene que ver con eso, no tiene que ver con la ingenuidad. Y de eso vamos a hablar un poco más en el siguiente bloque, Diana. Así es que vámonos a un corte. Bueno, porque no. Y ya nos estuviste platicando, Mike, en este tema de esperanza y optimismo, pero empezamos por la parte de pesimismo, que esto pues nos lleva a la desesperanza, que también tiene que ver con las ideas o las creencias o los cuentos que nos contamos en nuestra mente, que podemos tener dos posturas, de si espero lo peor, pues no me llevaré decepciones, pero a lo mejor el no esperar, pues ya estoy viviendo en esta decepción o en esta desilusión, ¿no? También hablábamos un poquito, empezamos a hablar del optimismo y de la esperanza como la emoción, pero hubo algo que comentaste hace rato y que me llamó la atención y que me gustaría que nos platicaras un poquito más al respecto, Mike. Hablaste del término de ingenuidad y de optimismo, porque sí he visto que a veces personas se desbordan en optimismo, son muy fervientes de que se van a lograr las cosas, pero a veces pienso yo que el aterrizarnos un poquito en nuestra realidad nos hace ver las cosas más claras, más objetivas, y dejamos entonces de confundir justamente el ser optimistas con el ser ingenuos ante una situación que posiblemente pues no tenga solución o no tenga remedio.
Ok, bueno, pues sí, efectivamente, la ingenuidad y el optimismo es como podríamos decirlo, que los relacionen. O sea, hay personas que los relacionan, piensan que incluso que son lo mismo, que ser optimista es ser ingenuo y viceversa, ¿no? Ahora, ya dijimos que el optimismo no es no tener miedo, sino es una decisión sobre cómo abordarlo. Y también el optimismo no significa que tengamos que cegarnos, porque no es el optimismo lo que nos hace ingenuos. Lo que nos hace ingenuos es la falta de autoconocimiento y de autoconciencia. Entonces, si yo me aventuro un negocio o algo para lo cual no estoy preparado, porque digo, sí, sí me va a salir bien y entonces sí, todo va a ser miel sobre hojuelas y va a ser éxito. Y yo me aventuro sobre eso, no es mi optimismo el que va a hacer, por ejemplo, que me tope con pared, sino es mi falta de conocimiento, de autoconocimiento y de autoconciencia. O sea, si yo no estoy consciente de mis limitaciones, si yo no conozco mis límites, si yo no conozco mis miedos, si no conozco qué cosas me dan miedo, qué cosas me emocionan, etcétera, entonces puede ser que no vaya preparado a esa aventura que estoy emprendiendo. Entonces no es el optimismo en sí, sino es esa falta de autoconocimiento y de autoconciencia. Y esta la podemos tener tanto si somos optimistas como si somos pesimistas. Es más, te podría decir que incluso están más presentes cuando somos pesimistas porque no somos conscientes de nuestro potencial y de nuestras habilidades y se quedan dormidas y no las explotamos. Entonces podemos ser, tener esta falta de autoconocimiento y autoconciencia. Si somos pesimistas, entonces sería como una especie de ingenuidad, pero al revés. O sea, qué ingenuo que crees que no puedes salir de este hoyo en el que estás cuando tienes todo para salir, ¿no? Cuando tienes las herramientas, la capacidad, la mente, todo para poder salir de esto. Así es. Entonces, también el optimismo nos puede llevar a desarrollar recursos que nos hacen falta para alcanzar los objetivos que tenemos. Pero el pesimismo, por su parte, pues puede hacernos renunciar sin siquiera intentarlo. Entonces el optimismo como tal hasta nos puede sacar de la ingenuidad o valga, no son lo mismo, ¿no? O sea, si está bien encaminado, si yo me hago consciente, puedo decir, a ver, yo esto creo que me va a salir, creo que voy a poder, ¿no? Creo que me va a ir, voy a tener éxito, pero ¿qué necesito hacer? ¿Cómo me necesito preparar? ¿De qué me necesito hacer consciente para que esto realmente suceda? Entonces ya tengo esa energía, esa actitud, el optimismo que me da la esperanza, pero además tengo esa capacidad de autoanálisis, de autocrítica para decir qué me hace falta para que esto que yo siento que es una certeza realmente se consolide, realmente llegue a eso. Y entonces puedo decir, ok, me falta prepararme, ok, pues me voy a preparar, pero ya tengo esa energía porque ya tengo esa creencia de que sí puedo. Me falta capacitarme, me falta contratar a alguien experto en esta área que yo no lo voy a hacer porque me aburre, porque no soy bueno ni conozco, pues mejor contrato a alguien, no sé, o sea, desarrollar los recursos que me permitan sí poder. Y te vuelves ahí una persona también proactiva, que hace, que busca, que encuentra la manera de cómo hacerlo y no únicamente una persona reactiva o una persona víctima que simplemente está a merced de lo malo que hay en el mundo. Así es, así es. Proactivo es creo que es una palabra que describe muy bien a una persona que es optimista, ¿no? Es una persona. Y precisamente tiene que ver con los beneficios que nos trae la emoción de la esperanza. ¿Por qué? Porque uno de los beneficios es que nos da un mayor nivel de energía. Cuando tenemos esperanza tenemos más energía que cuando no la tenemos. Te voy a poner un ejemplo, Diana. Yo te decía hace rato de esto del pesimismo y yo sentía que no avanzaba y todo eso. Esto no es muy lejano, es relativamente reciente. Y me duró ahí unos cuantos años. A lo mejor no era un grado profundo de pesimismo, pero sí me faltaba energía para ciertos proyectos o para llevar a cabo ciertas ideas. Llevé a cabo muchas ideas, pero me faltaba como ese extra para intentar nuevas cosas, para incluso ser más creativo, que es otro de los beneficios, ¿no? La creatividad, la alegría, las ganas de vivir incluso, con la esperanza. Tengo ganas de vivir, tengo ganas de experimentar más cosas. Con el pesimismo, con la desesperanza es, pues ya Diosito, llévame, ¿no? Ya mejor llévame, Diosito, ¿no? Entonces, ahora que yo me siento mucho más optimista y esperanzado de lo que me había estado sintiendo hace no mucho,
Estoy emprendiendo nuevos proyectos, entonces tengo esa energía para emprender proyectos que antes decía, no, pues es que ¿cómo le voy a hacer? Y ahorita pues tengo varios proyectos. Este que tenemos es uno de ellos. Tengo otro proyecto de hablar de un tema que a mí me apasiona y hacer videos y ¿Cuál? compartirlos y ¿De qué tener tema, Mike? del vino y poner una tienda en línea que ya próximamente va a salir, ya les platicaré. Y tengo otros proyectos, un sistema para la gestión de la fuerza de venta para mi empresa y de sistemas, en fin, varias cosas, servicio de aplicación de evaluaciones en línea que ya ofrecemos a las empresas, varias cosas ahí en puerta. Hablando de proyectos, yo también te platico, y a los que no lo sabían, pues también tengo el proyecto de un espacio, de un centro de acondicionamiento físico, donde también aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional. Y justamente analizando esta parte del optimismo, del pesimismo, pues me puedo dar cuenta cómo se siente en el cuerpo, incluso la parte de las sensaciones físicas o de la emocionalidad que genera cada uno de estos estados. Cuando nosotros estamos en la parte optimista, donde hay esperanza, pues tenemos más energía, como dices, nuestro cuerpo se siente más energizado, más ganas de salir y de hacer las cosas. Las emociones relacionadas pues pueden ser esta alegría, esta motivación, y por otra parte, cuando estamos en el pesimismo, pues tenemos unas sensaciones de menor energía, nos sentimos más cansados, a lo mejor con ganas de no salir de nuestra habitación. O sea, ahí tenemos emociones relacionadas, por ejemplo, con la tristeza, con la apatía, y entonces nos podemos dar cuenta fácilmente en el cuerpo, en la energía que estamos sintiendo y en las emociones relacionadas. Nos podemos dar estos tips o dar cuenta de cómo nos sentimos mejor, cómo nos gustaría sentirnos, cuál es el estado de estar más agradable, si en el pesimismo o en el optimismo. Así es, o sea, exacto, tan solo en cuál se siente mejor, ¿no? Y hay un mundo de diferencia. Entonces, pues con todos estos proyectos, bueno, otros proyectos que tenemos, Diana, que hay ya una iniciativa tuya que pusiste de hacer ahí una app para expresar emociones, que bueno, ya próximamente Espérenla. les anunciaremos cuando esté. Vamos a dar talleres aquí en la ciudad de Querétaro, vamos a dar talleres, vamos a empezar a promoverlo más. O sea, ya tenemos varias cosas aquí, digo, unas con Diana, otras con otras personas. Entonces, para poder hacer todo eso, yo no lo podría hacer sin la energía que me da el sentirme optimista, ¿no? Y esperanzado de que esto va a funcionar y ya veremos si funciona de la forma que espero o no, pero también parte de esa esperanza o de ese optimismo es que yo sé que esto va a traer otras cosas buenas. A lo mejor ahorita yo espero que pasen ciertas cosas buenas, pueden o no pasar, pero indudablemente hay otras que hoy no veo y que seguramente serán cosas buenas que van a pasar. Entonces, sin esa energía no lo podría hacer, ¿no? Y además, esto está haciendo que pues me surjan más ideas para resolver ciertas situaciones, ciertos retos, o para ver cómo le podemos hacer para resolver o para poder lograr esos proyectos que quiero lograr. Entonces la creatividad también se ve beneficiada, es otro de los beneficios de la esperanza. Ya decía yo, las ganas de vivir, la alegría. Y la verdad es que me siento mucho mejor que como me había estado. No es que me hubiera estado sintiendo mal, pero yo sabía que faltaba, porque yo he sido tradicionalmente optimista y durante unos cuantos años estuve como debajo de mi nivel normal de optimismo. Estabas como al 20% de batería. Sí, ándale, así me sentía, ¿no? Entonces, bueno, ejemplo personal que yo les ponía, pues vino de algo que yo incluso me parece que ya he platicado en algún otro episodio, que es una quiebra que yo tuve a partir de 2012, ¿no? Un año muy difícil. Entonces, a partir de ahí yo sentía falta de energía, falta de entusiasmo y básicamente me estaba enfocando en sobrevivir más que en vivir. Y aunque no dejé de hacer cosas que me gusta hacer, como viajar, por ejemplo, he hecho muchas cosas con todo y que estaba en una situación difícil. Bueno, me las ingenié porque, como les digo, no es que haya perdido del todo la esperanza, pero sí estaba con un nivel bajo de batería. Entonces, mis resultados eran limitados porque yo apuntaba muy bajo. Y apuntaba muy bajo porque decía, pues es que no se va a poder más arriba y pues ¿para qué, no? Entonces, tal vez no me haya llevado muchas decepciones en este periodo de baja batería, pero la verdad es que nunca me ha sorprendido la vida cuando estoy en el pesimismo. O sea, cuando tengo esa energía baja, cuando estoy pesimista,
podríamos decir, a lo mejor no me llevé decepciones, pero tampoco me llevé sorpresas agradables de la vida. O sea, no era capaz de distinguir esas cosas ni de apreciar cuando se presentaban. Entonces se deja de disfrutar. Yo ya no disfrutaba mi trabajo como lo llegué a disfrutar o como lo estoy disfrutando ahorita. Y es que estoy segura, Mike, que no existieran cosas que disfrutar o cosas por las cuales sorprenderte. Simplemente que tú no estabas en la capacidad o no estabas en la emocionalidad dispuesto a dejarte sorprender o dispuesto a dejarte disfrutar. Exacto. Pero no porque no existieran afuera. Exactamente. No es porque no existieran. Muchas no veía muchas veces eso, pero incluso cuando lo veía, como tú decías, no estaba en la capacidad de disfrutarlo. Entonces, solo en el optimismo, yo como experiencia personal, solo en el optimismo he obtenido resultados sobresalientes. Y de verdad que ha habido ocasiones en las que ciertos resultados o cierto nivel de éxito que parecía así como improbable o imposible, de repente se dio. O sea, oportunidades que parece que caen del cielo, o que parece que te tocan a la puerta cuando estás hablando de ese tema y dices, wow, esto es magia, o qué coincidencia que llegó la solución o la persona que te puede ayudar. Entonces, cosas así suceden. Yo no digo que sea magia, pero tampoco digo que no lo es, no puedo comprobar que no es magia, pero lo que sí es que en el optimismo están nuestros sentidos mucho más agudos para captar esas oportunidades, y entonces yo he tenido muchos mejores resultados cuando he estado en el optimismo. También solo en el optimismo he podido disfrutar mis victorias. En el pesimismo tal vez las haya tenido, pero no las he disfrutado, y solo en el optimismo me he sentido realmente vivo, Diana. Entonces creo que vale la pena sentirse optimista, ¿no? Y todo, el semblante cambia, la energía cambia, nuestro cuerpo cambia y reacciona. Las hormonas que segrega nuestro cerebro al estar en un estado pesimista o en un estado optimista, por supuesto que generan cambios pues en nosotros mismos. Así es, y hay pues muchos beneficios que se han comprobado con estudios que traen la esperanza y el optimismo. Tú traes por ahí algunos datos de Seligman, de Peterson, que hablan sobre ciertos beneficios. Algunos ya los hemos hablado, ¿no? Pues, por ejemplo, una mayor concentración en tareas académicas. Eso es fácil. Cuando tú haces tu tarea o tu trabajo o cualquier resolución de algún problema, si estás en una emocionalidad o en una actitud optimista o pesimista, el resultado va a ser muy diferente. Eres mucho más productivo cuando estás en un estado de optimismo. También esto implica o impacta también en el rendimiento deportivo. Evidentemente tienes más energía cuando estás en un estado optimista, por lo tanto vas a tener mejor rendimiento deportivo. Si llegas a una competencia triste, deprimido, pesimista, a lo mejor con una actitud de derrota, donde tú ya solito te diste el cuento de que vas a perder, pues va a ser muy diferente tu resultado a que si llegas con una actitud optimista y con mayor energía. Y eso no significa que solamente por la actitud vayas a ganar, pero simplemente vas a tener mucha mejor energía, mucha mayor disposición a lo que venga, a los resultados y un mejor rendimiento. Y por supuesto, también la parte de la salud física. Como les comentaba, las sensaciones son diferentes, la energía es diferente, las hormonas que segregamos siendo optimistas o siendo pesimistas van a ser muy diferentes. Por lo tanto, nuestra biología, nuestra fisiología se va a adaptar a lo que nuestro cerebro nos esté ordenando. Si nos está ordenando generar oxitocina para tener alegría, para tener motivación, entonces nuestro cuerpo va a estar preparado. Por otro lado, si le indicamos a nuestro cerebro a generar cortisol, la hormona del estrés, o a estar deprimido, pues nuestra salud física, por supuesto que también se va a ver impactada por el simple hecho de decidir estar en un estado de ánimo optimista o pesimista. Y pues hay otros beneficios, ¿no? Prevención de enfermedades, mayor umbral del dolor, ¿no? El dolor físico lo podemos tolerar mejor, mayor autoeficacia, también pues hay menos niveles de depresión, menos propensión a la depresión. Correcto. ¿No? También pues reforzar actitudes positivas, y eso también en nuestra vida social, porque somos más
la gente se siente más atraída por nosotros, por nuestro carácter, por nuestra personalidad, cuando somos optimistas que cuando somos pesimistas. Oye, ¿no te pasa que de repente dices o escuchas a alguien, no, es que tiene una vibra pesada o tiene una Sí. vibra ligera? Y esto, así lo decimos coloquialmente, pero esta es la forma en que podemos explicar esta parte de cómo se siente el estado de ánimo de una persona, Así la es. energía que despide esa persona, ¿no? Así Si es un optimista o es pesimista, es fácil identificar, se siente algo en el ambiente por el tipo de energía que maneja la persona. Así es, ¿no? O sea, se percibe, se da uno cuenta, aunque no lo Se ve, sepa explicar. se siente. El optimismo está presente, la energía está presente, ¿no? Y bueno, el optimismo también tiene un efecto protector contra situaciones complicadas o cuando hemos tenido situaciones complicadas en la vida, porque puede aumentar el estrés, pero el optimismo ayuda a amortiguarlo e incluso pues nos protege hasta de enfermedades. Esto según lo expresa Kivimaki, ¿no? Por ahí hay algo publicado de él que habla de esto, de este optimismo como efecto protector ante situaciones complicadas o ante el estrés, ¿no? Oye, hay una meditación ahorita que me acuerdo donde no te la voy a poner ahorita toda, no se las voy a contar, pero justamente es una visualización donde vemos a una de nuestras células optimistas, con energía, sonriendo, y esto viene por la parte de amortiguar y de protegernos, o sea, visualizar a cada una de nuestras células con esta energía del optimismo nos va a dar también protección en ese aspecto. Claro, muy interesante, ¿no? Bueno, Diana, pues entonces vamos a una pausa y regresamos un momento para nuestro tercer y último bloque del día de hoy con el tema... Esperanza y optimismo. Así es, regresamos. Y ya estuvimos platicando de la parte de la ingenuidad, del optimismo, de la esperanza, de la desesperanza. Pero Mike, ¿qué pasaría, por ejemplo, si yo me doy cuenta que efectivamente he sido pesimista, que la verdad veo casi todo el tiempo el aspecto negativo de las cosas, que me cuesta sorprenderme, me cuesta disfrutar, a todo lo que me sucede le encuentro el lado malo, que vivo en esta parte de ser víctima, que ya me preocupo en exceso porque definitivamente en este mundo algo va a salir mal siempre? Me doy cuenta de que he sido pesimista, me doy cuenta que incluso mi salud se está viendo afectada porque ahora tengo más estrés, ahora tengo mayores enfermedades, luego me enfermo o me enfermo muy seguido. Entonces ya me estoy dando cuenta de que mi estado de ánimo pesimista me empieza a afectar en diferentes ámbitos de mi vida. Y hoy decido que quiero cambiar eso, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo puedo yo tan fácilmente cambiar de un estado de ánimo pesimista a uno optimista para ir justamente cambiando mis modelos mentales y ir cambiando las historias que me cuento yo a mí mismo, cambiar mi emocionalidad y, por supuesto, pues cambiar la forma de reaccionar en este mundo hostil en el que vivo? Bueno, excelente. ¿Te gusta mi pregunta. drama? ¿Te gusta mi drama? O sea, bueno, mira, esta pregunta que me haces ya tiene ahí como los primeros dos pasos importantes, básicamente ya los respondiste. O sea, el primero es darme cuenta, hacerme consciente, como lo vimos en el episodio 3 de Emociones y Aprendizaje. Por ahí hablábamos de hacernos conscientes y tomar una decisión, etcétera. Les recomiendo mucho escucharlo. Entonces, el primer paso es darme cuenta. Okay, eso ya lo hiciste. ¿Cómo me doy cuenta? Con la reflexión, pero ya me di cuenta. Okay, el segundo paso, el segundo paso es tomar la decisión, que también dijiste. Ahora ya decidí que tengo que hacer algo, pero ¿cómo le hago? Entonces, esos dos primeros pasos ya te dan una ventaja enorme. Ahora, bueno, no se acaba ahí, desde luego, ¿no? Entonces, yo aquí tengo una lista pues, de sugerencias o recomendaciones que podría compartirles para que precisamente puedan irse moviendo hacia el optimismo. El primero que yo diría tiene que ver con el análisis y la reflexión, seguir en esa parte de reflexión. Y entonces hay una pregunta que podría ser, bueno, que es muy importante aquí hacernos, es ¿con qué experiencia relaciono este pesimismo?
O sea, si yo ya me identifiqué que estoy pesimista, puedo reflexionar y decir qué eventos han pasado en mi vida, qué fracasos he tenido, por ejemplo, y aquí también les recomiendo que escuchen el episodio de éxito y fracaso, que es el episodio número 28, y entonces traten de identificar qué es algún fracaso que pudieran haber tenido, o algo que esté relacionado con este pesimismo. ¿Qué dolor tengo? Sí, porque no es casualidad. El pesimismo no es de a gratis, es porque algo nos pasó, algo que no hemos procesado aún y que no lo hemos soltado, y por lo tanto estamos en ese estado de miedo de que me va a volver a pasar. O sea, estamos queriendo protegernos, ¿no? O a lo mejor es aprendido. O es aprendido, claro. Si claro, mis padres eran pesimistas, pues Así es la es. forma, a lo Es lo mejor, que que yo yo tengo de ver la vida. Así es. Entonces, bueno, primero identificar con qué experiencia relaciono este pesimismo, algo que me pasó o algo que aprendí de mis padres. Y algo que se puede, si tú identificas que es por una experiencia que viviste, algo que te puede ayudar mucho son las historias de personas que han pasado por lo mismo y lo han superado. Porque si yo me logro identificar con una persona porque pasó por eso, también me puedo identificar con una persona si lo supo resolver. Es decir, si él pudo resolverlo, yo también puedo resolverlo. Él pasó por eso mismo que yo pasé y lo resolvió, pues entonces veo cómo le hago y entonces puedo aprender de él. Entonces aquí cuestiones como audios, videos de historias de éxito, por ejemplo, historias de éxito. De hecho, hay un libro que a mí me gusta mucho. Bueno, es una serie de libros, no es uno solo, de Jack Canfield, que es Caldo de pollo para el alma, se llama, ¿no? Es la serie de libros, y hay muchas variantes de este libro que son precisamente historias de éxito, historias que cuando tú los lees te dices, sí se puede, sí hay una esperanza. En su libro de los principios del éxito, Jack Canfield también cuenta algunas de las historias para ilustrar varios de sus principios del éxito. Entonces, escuchar o ver historias o leer historias de personas que han pasado por algo similar realmente ayuda para que te des cuenta que sí se puede salir adelante, y entonces ese es uno de los recursos, ¿no? Otro es rodearnos de gente optimista. Somos seres que aprendemos por imitación y seres que somos muy fácilmente de que nos contagiemos. O sea, nos podemos contagiar de enfermedades, pero también nos podemos contagiar de actitudes que vemos y de comportamientos. Dime con quién quién andas y te diré quién eres, ¿no? Oye, también hay una frase, un estudio, no sé, que dice que somos el promedio de las 5 personas con las que más nos juntamos. Así es, sí, lo he escuchado, ¿no? De las 5, otros dicen que las 6, pero bueno, podríamos decir que como ese otro dicho que dice, el que con lobos anda, a aullar se enseña, ¿no? Un dicho aquí pues al menos en o como México, el otro no dicho, sé si en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Que si nos juntamos con personas que son optimistas, nos vamos a contagiar de ese optimismo. Vamos a aprender. Básicamente, el contagiarnos de una actitud es aprender una actitud. Entonces, eso nos puede ayudar bastante. Si vemos que las personas con las que nos juntamos, con las que convivimos, son pesimistas, a veces incluso hasta cortar esa relación o cortar ese contacto. A lo mejor no te vas a pelear, no vas a romper la relación, pero sí vas a limitar mucho el contacto. A veces se puede, o a veces es más fácil, a veces no, pero si estás con una persona que es muy negativa, eso no te va a ayudar, y también puede estar contribuyendo, a que te mantengas en donde estás. Por lo tanto, limita o de plano corta la convivencia con las personas pesimistas y sustitúyela por gente que es optimista para que te vayas contagiando. Otra recomendación es hacer un inventario de éxitos, y esto lo he platicado, esto lo he recomendado muchísimas veces en muchos episodios para diferentes temas. Así que esperemos que ya lo estén haciendo. Así es, háganlo. El porque inventario sirve para de éxitos. muchas cosas. Sí, claro, porque el inventario de éxitos me recuerda que soy capaz de tener éxitos. Por lo tanto, me pone en ese canal, en esa forma de pensar, en esa línea de pensamiento del optimismo. Recuerden que incluso los éxitos aparentemente más insignificantes alguna vez fueron grandes retos que superamos. Entrar a la primaria, hoy podríamos decir, bueno, ¿eso qué tiene de éxito? Bueno, en el momento en el que entraste a la primaria, estabas en una etapa en la que haber entrado a la escuela primaria y haber sobrevivido la experiencia y haber empezado a hacer amigos y haber empezado y haber ganado tu primer concurso de lo que sea, o haber participado al menos, tal vez tuviste que enfrentar muchos miedos. Entonces, si hoy te parecen insignificantes esos logros, es porque te parecen insignificantes esos miedos de entonces. Entonces,
el miedo que hoy estás teniendo y el logro que hoy podrías tener, tal vez en el futuro te va a parecer insignificante cuando hayas crecido, cuando hayas podido moverte de donde estás, aumentado tus recursos. Por lo tanto, el inventario de éxitos no es para que juzgues si es bueno o malo, sino es para que te recuerdes que los retos que has enfrentado, que en algún momento parecían muy grandes, los superaste y que este reto que estás enfrentando en este momento también puede parecer en un futuro no muy lejano también insignificante. Así es que el inventario de éxitos es el primer beso que le di a una niña o un niño o a quien sea, cuando la primera vez que anduve en bicicleta y no me caí, la primera vez que me atreví a cantar en público o que conté un chiste o que me pasó algo difícil y lo superé, que algo me pasó vergonzoso en el salón de clases y cuando ya me dejó de dar vergüenza, ¿no? Entonces, o sea, ese tipo de cosas, esos pequeños logros, aprendí a manejar, todo cuenta. Hagan la lista más exhaustiva que puedan y recuerden cómo se sintieron en esos momentos, cuando tuvieron esos éxitos. Oye, y este ejercicio, ahorita que lo estoy pensando, se lo podemos poner a nuestros hijos y con esto también ir fomentando y desarrollando su autoestima. Claro, exacto. Y de hecho, ese ejercicio yo lo aprendí de Jack Canfield, de uno de sus principios del éxito de uno de sus libros, y precisamente es del capítulo de autoestima. Precisamente es para construir la autoestima. Así es que muy bien, Diana. ¡Bravo! Otra palomita tienes hoy. Muy bien. Bueno, otra técnica, otra recomendación o consejo es analizar nuestros miedos. Recuerden el episodio que habla sobre el miedo, que es el episodio 5, ya lo he mencionado. El miedo se presenta cuando hay una amenaza y juzgo que no tengo recursos. Entonces, si yo me siento pesimista, analizo mis miedos. ¿A qué le estoy teniendo miedo? ¿Cuál es la amenaza? ¿Y cuáles son mis recursos? Y aquí lo que debo hacer es buscar evidencia que sustente estos juicios y si no lo encuentro, pues tirar esos juicios que no se pueden sustentar. Es decir, descartar esos miedos infundados. Entonces tengo que comprobarme a mí mismo que este miedo que estoy sintiendo tiene fundamento. ¿Okay? Y el fundamento que tiene un miedo es una amenaza, es realmente una amenaza y realmente no tengo recursos suficientes. Ahora, esa es la primera parte. Puede ser que me quede con algunos cuantos miedos y otros ya los descarté. Con esos que yo me quedo, ya di un paso muy importante porque entonces ya sé cuál es la amenaza, la tengo identificada, ya no está por ahí en las nubes o en las sombras. Acotada. Exacto, la dejas acotada. Y la otra es, ya sabes cuáles son los recursos que no tienes. Y entonces te puedes enfocar en desarrollar esos recursos para enfrentar esa amenaza. Esos recursos pueden ser propios o pueden ser recursos de alguien más, apoyo de alguien más, etc. Entonces, bueno, para más información sobre el miedo, episodio 5 de Expresar Emociones. Y bueno, básicamente, eso son como las recomendaciones generales, Diana. O sea, está muy a la mano, todo esto que he planteado está muy a la mano. O sea, depende de nosotros, está totalmente en nuestras manos, en esa parte de controlar, el poder cambiar nuestro estado de ánimo de ser pesimistas a optimistas. Simplemente necesito voluntad y decisión. Así es una decisión. O sea, y claro, primero darme cuenta. Darme cuenta, ¿no? Entonces, para darte cuenta, lo que recomiendo es lo que hemos hablado desde tiempos inmemoriales en este podcast, que es, en el capítulo 4 hablamos de emociones, reflexión y bienestar. Y ahí en ese capítulo, escúchenlo si no lo han hecho, invitamos mucho a la reflexión. Entonces, para hacerme consciente de las cosas que pueden mejorar mi vida, tengo que estar reflexionando constantemente. Y también tuvimos un capítulo de mindfulness en donde tuvimos una invitada, el 12, una invitada, Carla Quiroga, de Mentes Atentas, nos hablaba también del mindfulness, entonces que nos ayuda a estar presentes. Y cuando estamos presentes nos damos cuenta de lo que necesitamos para poder seguir adelante y para poder estar en bienestar. Entonces, pues bueno, está todo muy a la mano. Si se sienten pesimistas, yo estoy aquí para decirles, y Diana también, que tienen todo a la mano para darle la vuelta a la situación y salir adelante, y hay esperanza, ¿ok? Y también, desde luego muy importante, siempre tener presente que la ayuda de un profesional, ¿no? Un psicólogo, por ejemplo, puede ayudar mucho a veces a enfrentar situaciones que me está costando trabajo enfrentar. Entonces, también es un recurso valiosísimo, así es que les recomiendo mucho que las personas
que así lo consideren, pues busquen también terapia, ¿no? Creo que es muy sano, muy saludable. Hay muchos juicios alrededor de la terapia, ¿no? Pero pues eso es para los que están locos. He escuchado mucha gente Yo decir... por eso voy. ¿No? Exacto, ¿no? Y bueno, nada que ver. Creo que en algún momento hablaremos de estos mitos, ¿no? De la terapia y invitaremos a terapeutas, algo así. Creo que sería un buen tema. Pero bueno, a lo que voy con esto es que hay muchísimos recursos. Muchos están directamente en lo que ustedes tienen y si no, también están pues otras ayudas, ¿no? De la terapia también tuvimos un capítulo hace poco, Diana, recientemente, en donde hablábamos de los factores protectores y factores de riesgo, ¿no? Entonces también están los factores protectores, saber que tenemos a alguien ahí que nos apoya, ¿no? Puede ayudarnos también a fortalecer este optimismo, a alejarnos de esta desesperanza y de este pesimismo, en fin. Vean los capítulos que tenemos, métanse a la página y vean todos los temas. Hay una página que dice todos los episodios y ahí pueden ver todos los temas que les pueden ayudar incluso en esto del pesimismo. Y con todo esto que nos platicas, Mike, yo me quedaría con dos cosas en específico, si nos vamos ya un poco concluyendo el tema. La primera es que podemos ser optimistas, pero no necesariamente ingenuos. Es decir, podemos ser optimistas, pero ver la situación con objetividad, con nuestros pies en la tierra, pero eso no significa que vamos a ser pesimistas, sino que vamos a tener esta energía, este optimismo, esta esperanza, esta actitud, pero que no nos vamos a ir tampoco, nos vamos a aventar sin ver toda la situación o el contexto, sino al contrario, analizar la situación, verla objetivamente, sin juicios, pero también tomando las debidas precauciones y por supuesto también armándonos de las herramientas, de los recursos necesarios para atender o enfrentar tal situación, pero desde el optimismo, no desde el pesimismo. Y la otra con la que también me quedo es una frase que tú me compartiste que decía o que dice, un barco está seguro en el puerto, pero no es para lo que se construyeron los barcos. Es decir, tenemos que tomar esta actitud, esta forma de vida optimista, pero para arriesgarnos, para seguir adelante, siempre manteniendo esta esperanza, pero como lo acabo de mencionar también, con los recursos, con las herramientas, con los pies bien puestos en la tierra, pero con esta energía de seguir adelante. Así es, Diana. Y bueno, el pesimismo recordemos, nos puede mantener seguros, pero nos mantiene en una zona de confort y nos impide el crecimiento. Así es que en dosis muy pequeñas, ¿no? En dosis muy pequeñas, simplemente, más bien, en vez de pesimismo, precaución. Y el optimismo puede exponernos a situaciones de riesgo, pero si lo hacemos fuera de la ingenuidad, nos da la posibilidad del aprendizaje y del crecimiento. Y yo quisiera concluir con algo que yo escuché de una persona que para mí tiene una gran sabiduría y un conocimiento, tuvo, ¿no? Que es Eduardo Galeano, que falleció hace unos pocos años, y él en alguno de los muchos videos que hay de él, de sus charlas, siempre que transmitía mucha sabiduría desde mi punto de vista. Hay una anécdota que él contó sobre un amigo suyo, que es Fernando Birri, me parece que estaban en una universidad dando una conferencia a los estudiantes y les estaban haciendo preguntas, y esto es algo que a veces le atribuyen a él, pero que él ha aclarado que no lo dijo él, sino lo dijo Fernando Birri, y dice que un estudiante le preguntó a Fernando, le tocó la pregunta, ¿para qué sirve la utopía? Y que entonces, Eduardo Galeano dijo, qué bueno que no me lo preguntaron a mí, ¿no? Porque era una pregunta difícil. Y entonces que Fernando respondió, la utopía está en el horizonte, es como el horizonte, ¿no? Está en el horizonte allá, está muy lejos. Y dice, yo sé muy bien que nunca la alcanzaré. Entonces, cuando yo camino un paso, o 2 pasos, o 10, o 100 pasos, ella se aleja 1 paso, 10 pasos, 100 pasos, ¿no? Entonces, cuanto más la busque, menos la voy a encontrar, porque cuanto más me acerque, más se va a alejar. Y decía, ¿y entonces para qué sirve entonces la utopía? Dice, para eso, para seguir caminando. ¡Bravo! ¡Aplausos! Está muy hermosa, para seguir caminando. Así es, para seguir caminando. Entonces, yo elegí este pensamiento para cerrar este punto, porque lo relaciono con el optimismo. El optimismo nos permite seguir caminando, ¿no? Nos permite seguir caminando con el optimismo y la esperanza, no quedarnos en un solo lugar, seguirnos moviendo
y pues encontrar y estar en el bienestar. Así es que, Diana, pues es un tema que me gustó mucho conversar aquí contigo, como siempre. Agradecemos también a las personas que nos están escuchando. Si es la primera vez que nos escuchan, por aquí les dimos referencia de muchos capítulos, así es que les recomendamos mucho que los escuchen para profundizar en esos temas. Y los pongan en práctica. Así es, que los pongan en práctica. También pues les agradeceremos que compartan esta información. Si ustedes creen que es valioso, si a ustedes les aporta, compártanlo con las personas que quieren o compártanlo hasta con las personas que no conocen. Ahí lo comparten público en sus redes sociales para que este mensaje llegue a más personas, porque yo tengo la esperanza de que este mundo va a mejorar, va a ir cobrando conciencia, las personas van a estar en bienestar y bueno, soy optimista. Así es, así es. La intención es compartir lo que conocemos, compartir lo que a nosotros nos ha ayudado, y entre más seamos los que aprendamos a desarrollar nuestra inteligencia emocional, a conocernos a nosotros mismos, a tener esta autoconciencia, pues este mundo, como dice Mike, tenemos la esperanza y somos optimistas de que todos podremos vivir en bienestar. Y bueno, les dejamos aquí nuestros datos de contacto. Mi correo es diana.gomez@expresaremociones.com. El mío es miguel.sotomayor@expresaremociones.com. Y nos pueden encontrar ya sea por nuestra página www.expresaremociones.com, nuestro canal de YouTube Expresar Emociones y nuestra página de Facebook Expresar Emociones, Emociones y Bienestar. Nos encanta que nos escuchen, nos encanta que nos den sus comentarios una vez que escuchan nuestros episodios, y vamos a seguir aquí con mucho optimismo para seguir expresando nuestras emociones. Así es, y les agradecemos nuevamente y hasta el próximo episodio.